Buenas noches. Esto Buenas noches, es entrada, ¿no, Dani? Visión Colectiva Radio. Unidad y recuperación sin fronteras. Transmitiendo a todo el país y el mundo desde Ciudad de México. Visión Colectiva Radio. Ok, bueno, pues ya estamos listos de regreso el día de hoy. Bueno, pues vamos a lo que es nuestro siguiente programa. Yo mando cámaras y micrófonos hasta el otro lado de la ciudad, hasta Cuautitlán Izcalli. Ahí está mi estimado Jesús Matus y el psicólogo Rigoberto García. El día de hoy hablando sobre las heridas del alma. Adelante. Hola, ¿qué tal? Audiencia, dice mi padrino Rigo. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes, a todas las personas que nos regalan este espacio para tener a bien ver estos temas relacionados con el alma. En este espacio que es el programa del padrino Rigoberto, El despertar del alma. Quiero agradecerle la oportunidad. Quiero agradecerte en especialmente a ti, que nos haces el favor de estar con nosotros como todos los lunes, que nos haces el favor de mandarnos un mensajito de, dice Barchis, de darle like y me gusta, de seguirnos. Quiero agradecerte como todos los lunes. Quiero agradecerle a los compañeros de San Juan Totihuacán, ahí en las pirámides, en la pirámide del Sol, de la Luna, en Casa del Sol, a los compañeros que hacen posible que se hagan las experiencias, a todos los apoyos, a todos y cada uno de ellos, a las compañeras. Quiero agradecerle a todos los hermanos de allá de Los Ángeles, muy buenas noches. Los Ángeles es grandísimo, desde Monterrey hasta acá a la frontera. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, a todos los compañeros de, de la zona michoacana, desde Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Apatzingán. Muchas gracias por estar conectados, muchas gracias por pertenecer y ser parte de este movimiento, a las personas que a veces, igual que yo, tenemos el deseo de más, de descubrirnos, de conocer, que tenemos esa sed de seguir investigando, de seguir indagando, de seguir en este movimiento porque no queremos beber. Bueno, yo queremos estar bien y en esta búsqueda pues hemos llegado aquí a esta escritura que es la escritura especial y que a su vez viendo cómo se ha ido cómo se ha ido trabajando y cómo se ha ido desarrollando, se da cuenta que son las heridas del alma. Y pues sí, decirlo, afortunados de estar trabajando pues, con el teacher, ahorita que no está, no le puedo, ahorita sí le puedo dar el guayabazo, ¿no? Si no se le sube el ego a mi padrino. Es una gran persona. Este, me da mis coscorronazos, me dice, ponte a leer,
para tener barrio, este, me ha ayudado mucho a comprenderme, a conocerme, a ver cómo se trabaja el programa conmigo mismo. Y este, esperemos que ya se sienta mejorcito, porque ahorita nada más quiere estar escuchando a Chayanne, ¿no? Mi padrino. Pero quiero agradecerles a todos y pues a Dani que ya está, parece que está estrenando nueva asistente. Felicidades, Dani, a todo tu equipo, muchas gracias. Y pues, sin más preámbulo, mando cámaras y micrófonos hasta, hasta allá a tu casa. Sí he ido, padrino, pero no me acuerdo, está en Acatepec, ¿verdad? Ecatepec. Catepec, sí, me dice Dani allá en Cuauhti, no, yo estoy acá de este lado de la capital del mundo, ahí, la capital de la Ciudad de México. Y yo mando cámaras y micrófonos, padrino, hasta Ecatepec. Buenas noches, padrino Mario Alberto, con este tema que se llama la vergüenza. Que está bueno, me dicen, échale sin vergüenza. Ay, pero pues, adelante, padrino, muy buenas noches, un gusto verte. Igual, muy buenas noches. También me da gusto verlos, saludar a todos los amigos que nos hacen favor de acompañarnos y el día de hoy, pues darle un poco de un enfoque desde lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos. Yo trato de compaginarlo mucho con las heridas del alma. Y pues iniciando este tema de la famosa vergüenza, es precisamente una de las heridas que yo vengo arrastrando desde pues, de una profundidad tremenda. Yo voy entendiendo que lo que viene siendo la vergüenza es una emoción que se fue desarrollando dentro de mí. La psicología la define como una voz de una herida antigua que fue depositada en mí, pero que realmente no es mía. Entonces, con esa intención, yo empiezo a tratar de conocerla, de ver cómo se maneja y se mueve dentro de mí. Nuestro cuarto paso dentro del programa de Alcohólicos Anónimos nos invita y me hace ver que cualquier situación de conflicto emocional que yo padezca en esta edad en la que pretendo hacer un inventario de mi persona, las causas que la originan vienen siendo instintos mal encausados. Deformaciones emocionales son consecuencia de defectos de carácter. Al no haber yo podido satisfacer esos instintos naturales, empiezo a hacer uso excesivo o dependencia, queriéndole arrancar mayor placer del que el instinto me puede dar, se convierte en un defecto. Entonces yo, mi personalidad, al descubrir que se ha ido deformando por estas carencias que no me fueron cubiertas desde una niñez, pues encuentro y busco, quiero saber cómo, cuándo y dónde se fueron deformando estos instintos naturales al grado de haber convertido no solo en un defecto de carácter, sino en una problemática existencial que el día de hoy mi personalidad se ha visto afectada. Y para yo detectar qué tanta vergüenza padezco o la vivencio actualmente, ese pasado que está presente, empiezo a inventariarme nuevamente y tratando de acudir a esa parte de mi niñez cuando empecé a experimentar esta sensación de avergonzamiento personal. Esta herida, este daño emocional, realmente fue pues inculcado por las personas, los educadores a mi cargo, papás, maestros, tíos, e inclusive amigos, primos, hermanos. Yo como niño pues tengo la necesidad de sobrevivir, una necesidad de supervivencia. Esta parte de las necesidades afectivas de todo ser humano, al no ser cubiertas, pues empiezan a desarrollar una cierta deficiencia.
una deformación en la manera de interpretar y de sentir. Entonces, cuando yo soy expuesto a la crítica, al rechazo, a la indiferencia, empiezo a absorber este tipo de sentimientos de una forma exagerada debido a mi característica con la que ya yo vengo de nación o de nacimiento, que viene siendo una hipersensibilidad. Yo he podido entender y descubrir a través del trabajo constante dentro del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos y que más adelante he podido complementar con la experiencia de heridas del alma para conocer más acerca de dónde provienen y cómo poder superar este tipo de conflictos emocionales. Yo voy observando que mi hipersensibilidad es una característica que yo ya vengo con la que yo ya nací. Entonces, es una forma de responsabilizarme de lo que yo soy y de lo que yo padezco para poder lograr dejar de vivir siempre culpando a las personas de que no me pudieron haber dado o cubierto esas necesidades básicas. Yo entiendo que cualquier persona, ser humano, en este caso yo como un niño, pues voy a tener que ser expuesto en ocasiones a críticas. Cuando hago algo mal, pues se me tiene que señalar, oye, eso no está bien, está mal hecho. Que en ocasiones, pues se me va a tener que rechazar mis exigencias irrazonables, el querer siempre acaparar la atención, el que se me dé mayor tipo de, pues de beneficios o que se me permita no realizar tareas, pues se me tiene que decir, ¿sabes qué? Pues no, es necesario que también tú contribuyas, cooperes, te esfuerces, haz tu tarea, estudia. Y de ese tipo de situaciones, yo en mi hipersensibilidad y debido a una exigencia que no es normal en una persona, empiezo a sentir que las personas no me dan lo suficiente y se empieza a desarrollar en mí una voz interna que me dice, no eres suficiente, algo mal está dentro de mí porque precisamente yo no siento ser aceptado, ser amado. Entonces, la necesidad del amor me hace llegar a creer que no lo merezco. Entonces, todo esto es como un mensaje que empieza a aparecer en mí y que se empieza a incrustar. Es un tipo de voz interior que me menciona constantemente que yo soy el que estoy mal, que la necesidad que yo tengo de aprobación incondicional desde muy pequeño me hace sentir que yo no soy suficiente para merecer eso que yo espero encontrar. Entonces, a través de ir yo descubriendo que todo este tipo de situaciones se llaman vergüenza. Me avergüenzo porque no soy lo suficientemente digno para que me complazcan. Una de las partes que yo como niño voy entendiendo es precisamente que sí es verdad que yo merezco pues una atención, una aprobación, una palabra de aliento de que pues vas bien, échale ganas, ese tipo de situaciones que como niño yo voy a necesitar. Pero en mi caso, yo he desarrollado una necesidad tremenda de aprobación, de halago, de que se me diga bien, bien hecho. Por eso todavía cuando en el grupo suben los compañeros a tribuna, les decimos, hoy es el día, ahora sí dinos ya la neta, aunque dé penita. Y cuando bajan, pues bien, hijo, bien, o sea, una motivación. Y yo acostumbro a hacer eso porque probablemente es lo que yo siempre he necesitado y he querido encontrar. Entonces aquí la técnica que se me va inculcando, enseñando a través del programa y también compaginado con un poco de psicología, es empezar a entender que esa voz interior que yo escucho, que me dice, estás mal, no lo haces bien, no mereces ser amado ni aceptado, vas a vivir siempre con rechazo, es una voz que se me autoinfringió porque no se me fueron cubiertas mis expectativas, mis exigencias irrazonables, pero que yo, a través de mi misma personalidad ya hipersensible, voy acrecentando. Esa voz no desaparece con simplemente negarla, sino yo escucho y voy por la vida siempre sintiendo que las personas
no me aceptan y esto me provoca una sensación de incomodidad que se va convirtiendo en una vergüenza. En mi caso llega a ser tóxico, porque yo soy alguien que siente mucha pena, que siento que no soy una persona agradable. Yo llegué a experimentar una sensación como de, ya no de herida de un alma, de mi alma, sino como un tipo ya trauma. Yo lo considero ya trauma porque yo llegué hasta sentir que olía mal, que mi presencia era desagradable, que mis comentarios son fuera de lugar, que necesito siempre guardarme mi opinión porque constantemente cuando experimentaba el atrevimiento de decir, voy a dar un punto de vista, yo ya estaba en mi mente esperando que fuera bueno, que todos se rieran, que me dijeran, oye, qué buen punto de vista. Y resultaba que no, que lo que yo decía estaba mal. Entonces empiezo a desconectarme de mi ser verdadero y experimentar la sensación de que todo lo que digo, lo que hago, lo que pienso y lo que siento está mal. Y para yo poder aligerar la sensación de vergüenza que me causa no poder ser lo suficientemente capaz para considerarme uno más de la manada, para poder yo sentir que pertenezco a este mundo y el hecho de estar experimentando constantes desatinos, comentarios de que, oye, es que estás mal, es que esto no es así, ¿y por qué piensas eso? Y no deberías de sentir esto. En mí se desarrolla una especie de fobia a fallar, porque esa sensación de vergüenza yo la empiezo a experimentar como una parte de mí. Y al no poderla yo hablar, expresar, exponer, se va adentrando dentro de mi ser al grado que yo considero que es parte de lo que hoy en día Bill W. nos menciona como el inconsciente, las extrañas cavernas de la mente donde se alberga la ciega obsesión por beber. En mi caso, yo como alcohólico empiezo a entender que ese falso perfeccionismo que me caracteriza, el hecho de siempre yo querer sobresalir en todo lo que hago, esperar siempre una aprobación incondicional, es una exigencia ya personal mía, con tal de poder lograr superar todas aquellas situaciones que yo he vivido donde no soy reconocido como espero, que yo no puedo lograr verdaderamente ser agradable a los demás, ser buscado, aceptado, que la gente se me acerque, que yo pueda experimentar esos halagos, esa sensación de bien hecho, oye, qué buen punto de vista, oye, qué bien lo hiciste. Y entonces, a través de un temor que yo padezco por no ser nuevamente rechazado, criticado, empiezo a vivir en un estado de complacencia crónica. Siempre quiero agradar. Me desconecto de mi ser verdadero. No soy auténtico ni soy genuino. Soy lo que yo creo que las demás personas esperan escuchar de mí. Tengo que desconectarme de mis verdaderos pensamientos, emociones, sentimientos. Y voy por la vida desde una etapa muy pequeño, yo muy niño, yo puedo hablar de unos 10 12 años, ya soy alguien que no puede expresar sus verdaderos sentimientos. Acallar todo esto a mí me hizo mucho daño porque empiezo a no ser quien soy. Y el hecho de vivir una vida donde yo me presento sin ser verdaderamente es como el equivalente a lo que exponemos constantemente, presentar una identificación falsa. Ese no eres tú. Y entonces empiezo a vivir en constante ansiedad, porque me da miedo que me vayan a descubrir. Y empiezo a convertirme en un maestro a ser alguien que pueda ser aceptado. Pago, ¿Ya nos ya escucha, para adelante. Rodrigo? ¿Sí escucha bien? Sí, Sí, se había señor. apagado tu. Sí, sí, de repente como que falló el internet y se empezó como a buscar señal.
Es que ya mi señal ya no está llegando, No, ya no, no, no. Es que no lo fíjate algo tengo. bien interesante. Estás diciendo que a veces como que pretendíamos ser quien no éramos y dijo paz, se apagó y se prendió. Sí, 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 sí. Sí, sí, cierto. Adelante, padrino, por favor, Sí, Mario. se manifestó, la energía fluye por donde se le necesita, silenciosa y misteriosa, y en este momento se cortó la comunicación. Sí, Y hay una parte de adelante. mí que vivir siempre sintiendo decepción, una crítica interna. O sea, yo me decepciono de que nunca les doy gusto. Oigan, o sea, ¿qué tengo que hacer para que ustedes estén de acuerdo conmigo? Porque siempre todo lo que hago está mal. ¿Y por qué siempre mis comentarios, así que yo hago medios burlones, les molestan? Y luego hasta me critican y dicen que yo ataco, que yo no soy buena persona, que siempre estoy inconforme, todo me parece mal. Oh, No, entonces, ya de una buena dices, ¿no, padrino? sí, no, y lo peor de todo es que no puedo demostrarles lo que estoy sintiendo dentro de mí, y a mí esto me produce esa sensación de vergüenza, o sea, el sentirme jorobado, el no poder mirar a la gente de frente a los ojos, sentirme indigno, no merecedor. Entonces voy por la vida pretendiendo no sentir. Esa sensación es la vergüenza es una emoción tóxica que me impide poder lograr disfrutar hasta de los pequeños logros que verdaderamente tengo yo en la vida. No los puedo disfrutar porque siento que ni siquiera son míos, porque tuve que fingir, tuve que mentir, aparentar, no ser quien yo soy verdaderamente. Entonces, yo cuando voy viendo que mi ser interno es incompleto, no es lo suficientemente capaz como para ser reconocido, empiezo no solamente a negarlo, sino a reconocer como que ese ser devaluado, con poco, pues poco agrado hacia los demás, ese soy yo. Y es terrible para mí desde muy pequeño haber crecido con una sensación de que tengo que transformar mi persona. Y al no tener yo herramientas para transformar mi personalidad o mi manera de conducirme con los demás, mi yo verdadero, pues empiezo a disimular, a ocultar. Y es ahí donde yo considero que se empiezan a introducir esas emociones en las extrañas cavernas de la mente. Las voy ocultando. Hoy en día, pues se sabe que toda emoción sin expresión es una represión. Entonces, una persona como yo, que vive en constante represión, experimento estados de ánimo demasiado como ya estirándole a un neurotiquito y digo, ¿cómo es posible que yo tan niño ya tenga esos rasgos de neurosis, esa personalidad tóxico, que siempre estoy malhumorado? Cualquier cosa que alguien realiza y cuidado donde a un hermano, a un compañero de la escuela, a un amigo del equipo de fútbol lo felicitaran, a mí me produce una sensación de injusticia. ¿Por qué a él sí lo felicitan y a mí no, cuando yo soy mejor que él? Y ese es otro de los problemas con los que yo he cargado desde muy pequeño. Siempre sentir que yo merezco más que los demás, aunque los hechos demuestren lo contrario. Es ahí donde dentro del programa, ya actualmente a esta edad adulta, dentro de Alcohólicos Anónimos, mencionamos mucho esa frase de que eres un campeón, pero con resultados de perdedor. ¿Cómo es posible que yo crea y me haga un autoconcepto de mí hacia para con los demás, proyectarles que yo soy alguien alegre, feliz, completo, que sé, que tengo seguridad? Y esas cosas que yo pretendo proyectar a los demás no son genuinas y no pueden llegar a funcionar como una verdad mía que yo proyecte, porque en el fondo de esta verdad, de esta personalidad falsa, esas estrategias adaptativas que yo desarrollé para poder agradar, impactar, merecer, formar parte, pertenecer, ser uno más de todos, no son verdad, no son genuinas.
van cargadas de una mentira, de una falsedad. Y hoy en día, dentro del programa de recuperación, yo sé que no basta con simplemente decirle a alguien, sí se puede dejar de beber. O sea, los mensajes que van a entrar a profundidad son cuando se pueden transmitir a través de una experiencia vivida. O sea, yo no le puedo decir a alguien, sabes que, miras, existe un camino para dejar de beber cuando yo estoy bebiendo. Lógicamente que yo tengo que, decimos aquí nosotros en los grupos, que ustedes lo saben, que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, para que realmente se pueda transmitir algo y pueda entrar, es como una batería descargada. Yo necesito transmitir corriente, no nada más le voy a poner la batería ahí solita y va a arrancar, no, hay que transmitirle esa energía. Y esa energía no se puede llevar a los demás si no se tiene. Precisamente es una de las partes del programa que más me agrada a mí. No se puede dar lo que no se tiene. Y esto desde muy pequeño yo lo fui entendiendo. ¿Cómo es posible que yo quiera proyectar una seguridad que no tengo? ¿Por qué la gente no se convence de que yo soy valioso? ¿Por qué no me aceptan? ¿Por qué no me reconocen? Yo quiero que me incluyan en los juegos de fútbol. Había ocasiones en que decían, no, pues Mario juega bien, pero así como que es medio conflictivo. Y llegó el momento en que empecé a experimentar rechazo. Y todo esto, para mí, fue muy vergonzoso. Una emoción que yo he tenido que acostumbrarme a vivir con ella. Entonces, para yo poder sobrevivir en este mundo cruel, injusto, donde es una especie de un mundo gris, oscuro, donde las personas constantemente están viendo la manera de criticarme, de rechazarme, una censura, una especie de censura crónica. ¿Por qué siempre, haga lo que haga, les parece que estoy mal? Esto es una sensación de injusticia. Entonces yo voy perdiendo las energías, las fuerzas que tengo para triunfar en este mundo, o por lo menos en base a mi expectativa, por lo sensible que soy, yo deseo de más. Ahora no solamente estoy conforme con ser uno más, quiero ser el mejor. Quiero más reconocimiento del que me merezco. Y las consecuencias son terribles, porque un individuo como yo, que no tiene esa energía, esa fuerza, que voy por la vida sintiéndome menos que los demás, yo empecé a caminar jorobado, así como queriendo pasar como invisible, así como queriéndome hacer chiquito para que no me vieran. Cuando tenía que hablar, yo recuerdo que hasta una ocasión mi hermano más chico me dijo, pues habla bien, habla fuerte, con seguridad, y me empiezo a volver temeroso, inseguro. Empiezo a tener una sensación de avergonzamiento crónico, o sea, ya todo me causaba pena. Llegué a sentir que pues tenía que hacer algo extraordinario. Y de esta manera es como pues crece la inseguridad, el amor propio lastimado, el deseo de venganza, el por qué otros sí y yo no. Todas estas características se van germinando dentro de mi persona al grado de que deformo mi personalidad y me vuelvo un individuo hiriente. Soy alguien que no es agradable para los demás porque constantemente estoy viendo la manera de desquitarme y criticar, devaluar, ofender, maltratar. Me empiezo a volver un maestro en el arte de la ridiculización hacia para con los demás. Y esto hoy en día se dice claramente, en las escuelas te lo dicen, ¿no? Bueno, es que un niño buleador primero fue buleado, burling, en vez de bullying yo le digo burling. Antes de ser un acosador, un maltratador, él sufre de esos daños. Yo lo experimenté en vida propia. Entonces, a través de yo ir desde muy pequeño, todo este trabajo que ahorita yo lo comparto así rápido y fácil, me ha llevado mucho tiempo, mucho análisis, muchos inventarios. Empezar a tratar de ir superando este tipo de carencias afectivas y empezarlas primero que nada a reconocer dentro de mí. Llega el momento en que a través de no poderle arrancar satisfacciones a la vida, a través de no ganarme nunca su aprobación, su aprecio, el que me forme parte, el que sea alguien exitoso, como siempre me hubiera gustado. Ser bailador entre los bailadores, yo al sentirme poca cosa,
menos que los demás, pues lógicamente que mi cuerpo lo contraigo, lo reprimo y no puedo bailar. Me siento ridículo, no me suelto. No soy alguien que tenga esa espontaneidad, esa alegría, esa jovialidad. Y todo esto, pues trae como consecuencia la no aceptación de mí para conmigo mismo. Y por consecuencia, pues empiezo a vivir el rechazo, la no aceptación de las demás personas. Este tipo de situación de vulnerabilidad en la que yo me voy encontrando desde muy pequeño me hace sentir unas ganas tremendas de llorar, de sentirme triste, el por qué la gente se burla de mí y empiezo a volverme una persona que siempre está en un estado de conmiseración, de dolor profundo, una especie como de no poder lograr nunca mostrar entusiasmo, de no ser alguien verdaderamente alegre, como un niño yo creo que debe de ser. Entonces empiezo yo a sobrevivir, ya no a vivir, sino estar siempre desarrollando técnicas para poder lograr evitar ser descubierto como alguien de poco valor. Estar siempre pendiente de algún comentario que yo hago esperando halago y mirar los gestos de las personas para ver si son de aprobación o de reprobación. Y para mí, el empezar a escuchar palabras ásperas, como sensaciones de, no, pues sí está bien, pues ya aunque sea, bueno, pues por lo menos ahora no, pues no ofendiste, no agrediste y empieza a acrecentarse en mí una sensación pues ¿por qué no lo hago bien? De ahí provienen en mi caso las exigencias irrazonables. Estas exigencias van siempre acompañadas de fracasos. Por eso cuando nuestros libros hablan de un intento más, un fracaso más, en la cuestión de dejar de beber, es precisamente lo que yo voy padeciendo, pero desde antes de beber, para mí la vida se convirtió en una especie de triunfo o fracaso. Yo no estoy dispuesto a vivir siempre siendo una persona como de segunda categoría. Eso lo mencionaba Bill W., ¿no? Él hablaba, decía, pues yo no estoy dispuesto a ser un fracasado en esta vida. Y de aquí para adelante me tengo que esforzar por siempre triunfar, por siempre ganar. Cualquier acción que yo desarrolle, ya sea de escuela, de deporte, de baile, de lo que sea, tengo que ser el mejor. Y desgraciadamente, con la poca energía que yo tengo, porque realmente mi ser no fluye, mi ser en mis adentros, mi autoestima es muy baja. Lo que yo conozco de mí es eso de lo que estaba hablando desde un inicio. O sea, no eres digno de ser amado. No eres realmente una persona que se merezca la aprobación de los demás. Y esta sensación va acompañándome durante una etapa ya no nada más de la niñez, sino dentro de una adolescencia, cuando empiezo a salir al mundo, empiezo a ir a una escuela, ya no en una primaria, sino ya en una secundaria. Empiezo a observar que las personas que conviven conmigo tienen rasgos parecidos a los míos. Y es donde yo empiezo a relacionarme con personas que sean como yo, porque dentro de todo, con las personas que eran los aplicados de la escuela, los bien portados, los que bailaban, los que tenían dinero, pues los que eran los famosos, los populares, los grandes, yo sentía que no encajaba con ellos. Y empiezo a reunirme con personas que tuvieran características como las mías, porque entre ellos podía yo lograr sentirme parte. Pero esto me hace a mí sentir que voy fracasando en la vida, aunque yo siento esa necesidad de estar entre los míos, entre los iguales. Por eso cuando llego al programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos y me hacen ver que mi problema no nada más era la bebida, que este problema era un síntoma de males ya muy profundos que vengo arrastrando desde muy pequeño. A mí no me parecía muy lógica la idea de poder lograr dejar de beber hablando de mi niñez. Desde que llego me decían, échate un clavado y háblanos desde una tierna infancia. Y sobre todo, compártenos qué generaba tu mente, qué sentía tu corazón y qué pensabas, qué sentías en cada acontecimiento que te haya empezado a sentir inferior a los demás.
Y cuando los psicólogos yo estuve en hospitales por tanto consumo de droga y de alcohol, en los psiquiátricos me llegaron a decir, esos señores a los cuales yo jamás les di la oportunidad de trabajar conmigo porque nunca fui honesto, nunca les dije la verdad. Ellos me decían, Mario, tú tienes traumas, háblame de tus traumas. Yo decía, pues yo ni siquiera sabía realmente qué es un trauma y mucho menos sentía la confianza para compartírselo a esas personas porque siempre los vi como los educadores a mi cargo, como aquellas personas que yo relacionaba como figuras de autoridad que siempre me habían atacado, criticado o censurado. Yo desde muy pequeño desarrollo ese rencor hacia toda figura de autoridad, porque nunca sentí que hayan sido justos conmigo. En estas situaciones, llegando al programa y sintiéndome parte de un equipo de personas que al igual que yo habían fracasado, para mí fue muy alentador, pero sí era difícil que pudiera yo lograr adentrarme en una niñez, porque verdaderamente yo venía completamente desconectado de todos estos sentimientos de desaprobación. Era para mí una cirugía inútil. Y entonces recurro nuevamente a la parte para mí medular del programa. Ahora no estás solo, ahora formas parte de una comunidad y empezar a adoptar ese poder superior que venía siendo un grupo de individuos que se reunían día con día en un salón que rentaban, tenían una cafetera, tenían unas sillas, tenían un coordinador y ellos no bebían de esa manera. Entonces yo empiezo a descubrir que toda mi problemática, que esa voz interna que yo escuchaba, que me decía, eres un fracasado, un bueno para nada, no mereces formar parte de nosotros porque tú eres desleal, tú eres deshonesto. Aquí, a través de la confianza que experimento al escuchar a mis iguales, empiezo a entrar en un ambiente de aprobación, donde para mí fue muy sanador y lo mismo que recupero, como Bill W. lo mencionaba, fue el sentido de pertenencia, el empezar a dejar de verme como alguien que tenía que ocultar mi verdad. Es una de las partes tan importantes del programa, por eso se dice que la unidad es nuestra cualidad más apreciable, básica. El sentir para que un individuo pueda lograr una reintegración a la sociedad, el poder volver a descubrir esa energía, esa necesidad, esa sensación de que algún día de algún modo todo va a estar bien, todo va a pasar. Necesito estar en un ambiente agradable. Ahora que estaba viendo este tema de la vergüenza, la psicología menciona como posible solución o parte de la reinserción o de la recuperación de este daño que se sufre desde muy pequeño, que es una herida, en casos como el mío es un trauma, pues es precisamente estar con personas que no te critiquen, un ambiente agradable, palabras de confianza. Explican ellos, y yo también estoy de acuerdo, porque así lo tuve que vivir. Dentro de las agrupaciones de Alcohólicos Anónimos, voy empezando a caminar porque ahora puedo mostrarme como soy. Y ese es el verdadero para mí como evento mágico que experimento dentro de lo que es una reinserción a la sociedad. Dejar de ser esa persona que se desconectó y empezar a tratar de reconectarme con mis pensamientos, emociones, sentimientos. Empezar a dejar de ser quien nunca fui. Porque yo desarrollé una personalidad falsa, una máscara con la que yo me presentaba ante los demás y ya dentro de lo que es una necesidad de cambio a través del dolor que vivo por no ser aceptado, empiezo a entender que no soy el único. Esas palabras alentadoras que menciona nuestro cuarto paso, que los padrinos son portadores de la experiencia que doble A tiene, consolando al afligido, y empiezo a experimentar esa sensación de pertenencia. Estoy entre los míos. Yo formo parte de este grupo de personas y me empieza a interesar a través de ver que ellos han logrado subsanar y sobreponerse a problemas parecidos a los míos. Esto es alentador y inicio nuevamente la investigación sobre las causas básicas que me fueron deformando. Para mí no es tan sencillo poder lograr ingresar a esas áreas ocultas de mi personalidad. Hoy entiendo que viene siendo algo así como parte del inconsciente, de aquello que se quedó atorado, que nunca fue expresado,
que nunca fue ni siquiera reconocido por mí. Yo traté de acallar todas estas sensaciones vergonzosas de mí, ocultándolas, alardeando, presumiendo, fanfarroneando, mostrando algo que no soy verdaderamente. Y esto nunca se compuso de esa manera. De la misma forma en que yo no pude superar las causas que me llevaron a beber bebiendo, por más que bebí, no logré superar esos conflictos internos, traumas que yo vengo arrastrando, por los cuales bebí y me drogué. Entonces, cuando descubro y llego al programa y ahora traigo dos problemas, traigo una dependencia a la sustancia que en un momento pues me aligeró la carga tan pesada que era para mí la vida. Enfrentar la vida fue muy difícil porque siempre viví esas sensaciones de vergüenza, de no aceptación, de cómo puedo yo encajar entre los demás. No lo puedo lograr hacer. Eso duele, eso produce estrés. Y entonces yo empiezo a querer formar parte de una comunidad, pero en el fondo siento que no pertenezco, que no tengo las capacidades para formar parte. Y al consumir alcohol, no pude dejar de consumirlo con tan solo desearlo. Entonces, dentro del programa es algo de lo que se me dice, mira, no vas a poder lograr dejar de beber con tan solo desearlo. Va a ser necesario que reconozcas que eres incapaz. De la misma manera tuve que reconocer que yo no tengo la capacidad de transformar esa sensación de vergüenza crónica, de culpa constante que me carcome y que me impide poder crecer. Entonces es el momento cuando yo reconozco que yo no tengo la capacidad de poder superar esos pues, traumas, yo les llamo traumas, no sé si lo sean realmente, es cuando pido ayuda. Y los primeros pues motivaciones que se me dan para poder yo superar este tipo de conflictos aparecen en el cuarto paso. Y es donde hago los primeros intentos por conocerme. ¿Por qué vengo yo tan distorsionado? ¿Desde dónde, cómo, cuándo, dónde se empezó a deformar mi manera de conducirme? Porque el día de hoy no puedo tener la capacidad de establecer relaciones sanas con las personas. Porque siempre he luchado o por esconderme debajo de la montaña o por estar hasta arriba de ella, porque soy como ese chiquillo que clama a la luna. Apenas nuestra reflexión del día decía, pobre niño, ¿no? Cuando Silver le dice pues diagnostica al Bill y lo menciona como, pues como un hipersensible, una persona con defectos, con carencias, que quiere siempre sobresalir, que tiene un daño muy profundo, que es un egomaníaco. Dices, hijo. Entonces nosotros como alcohólicos, pues tenemos un trastorno muy profundo y ya para yo poder lograr intentar o iniciar la reinserción de mi persona dentro de una sociedad, pues es necesario realizar este trabajo, cosa que no es sencilla. En este cuarto paso, yo voy inicialmente pretendiendo descubrir que si yo participé en mi deformación, también puedo participar en mi liberación. Una de las partes más importantes para mí viene siendo precisamente la que siempre se nos ha invitado dentro de cualquier sistema terapéutico, sea de una religión, de una psicología, de un programa de Alcohólicos Anónimos, es que ese dolor que yo voy sintiendo, ese dolor realmente es no un defecto mío, sino algo que fue incrustado en mí y que por mi misma personalidad defectuosa se fue acrecentando y convirtiéndose en una parte de mi forma de ser. Aquí es donde yo creo que voy a empezar a diferenciar entre lo que realmente yo soy y lo que se me fue inculcando y que yo, por no haber tenido la oportunidad de trabajarlo en su momento en una niñez, se fue alojando como parte de mi ser. Y entonces voy a través de volverlo a sentir, a vivir como se me enseñó desde que llegué, vas a trabajar y vas a realizar una catarsis. Aquí nosotros le llamamos, como ustedes lo saben, la catarsis es el hecho de conectar pensamiento, emoción y sentimiento. Revivir ese dolor que vengo padeciendo desde pequeño, volverlo a traer a la realidad, empezarlo a hablar, a expulsar, a revivir.
a sentirlo como fue. Y en ocasiones esta cirugía tan difícil duele, porque hay que revivir, hay que volverlo a sentir. Yo he tenido que llorar amargamente, reclamar por qué nunca me aceptaron, por qué siempre me criticaron, por qué no pudieron lograr llegar a aceptarme como soy. Ese dolor, a final del tiempo, dentro del programa, va produciendo los resultados esperados. En automático voy obteniendo cambios dentro de mi manera de interpretar y de sentir. Esto, aparte de ser alentador, empieza a motivarme a que yo vaya constantemente adentrándome más en lo que es la investigación de mi personalidad, extraer información de mis vivencias, de mis borracheras, de mis dolencias, pero principalmente las cosas que me producían vergüenza, asco, repugnancia de mí mismo. Y a través de empezar a sentir un poco de alivio, me es más fácil introducirme en áreas que yo nunca quise entrar. Nosotros hemos recorrido caminos en búsqueda de la fe. Aquí es donde descubro que ya no estoy solo, que tengo una pertenencia a un grupo de personas que sufren un problema parecido al mío y que están preparados porque ellos lo han superado. Y entonces yo me uno a estas personas y es cuando descubro que vienen siendo una fuerza más fuerte que mi propia fuerza, o sea, un poder superior a mí. Y es cuando empiezo a concebir y a relacionarme con algo más grande que yo, una fuerza, un destino, un universo, una fuerza cósmica que guía al mundo. Yo le llamo Dios, poder superior. Y de esta forma empiezo el proceso. Es muy importante para mí investigar cómo es mi relación con ese Dios, qué tipo de concepto tengo yo de él, y empezar a ver que durante mi niñez, aunque hice una primera comunión, aunque asistía a las iglesias, nunca creí realmente que ese Dios pudiera existir y operar en un ser humano. Y que si existía tal vez, pues era para los ricos o para los niños buenos, porque yo básicamente siempre fui un niño malo. Aquí es donde empiezo yo a entender por qué llegué al programa de recuperación. O sea, yo ya no puedo seguir escondiendo en lo más íntimo de mi ser todas esas sensaciones de repulsión que experimenté de mí mismo. Yo tuve que ser como despreciado. Yo mismo me descalifiqué. Ya no era necesario que las personas me descalificaran. Ya existía esa voz interna que constantemente me estaba a mí haciendo sentir menos. ¿Por qué no les agrado? ¿Por qué siempre tienen que estar viendo que yo tengo errores? Estas partes de mi vida las empiezo a trabajar, a reconocer, a sacar a la luz. Nuestro onceavo paso habla de que nada crece en la oscuridad, que necesitamos la realidad de Dios, el ambiente de su gracia, el poder de su fuerza. Entonces voy viendo que a pesar de que es doloroso reconocer, revivir, volver a sentir todos estos traumas, dolores, frustraciones que experimento, van a tener un resultado apropiado. Sé que ya no estoy solo. Sé que no soy el único ser humano en el mundo que padece este tipo de consecuencias y que por eso el día de hoy no puedo integrarme en la sociedad. Para poderme volver a reconectar conmigo, voy realizando este trabajo dentro del programa de recuperación, guiado por los que conocen, por los que saben, y empiezo a hablar. Esa es la magia, a expresar mi verdadero punto de vista, lo que siempre me callé, mi opinión, lo que yo creo, lo que yo pienso. Y cuando encuentro un ambiente de aprobación dentro de nuestros programas de los grupos, es básico el no rechazar, el no criticar. Y para mí fue muy alentador empezar a descubrir que existe una manera diferente de enfrentar una problemática. Yo siempre elegí el negar el problema, el ocultarlo, pero cuando voy descubriendo que la manera correcta para poder encontrar una verdadera solución a mi problema es hablándolo, reviviéndolo, expulsándolo, lo intento y los resultados
vienen siendo precisamente como vienen escritos en nuestro quinto paso. Las emociones aprisionadas por años se desvanecen al ser expuestas y los reemplaza una tranquilidad reparadora. Y ahí me menciona que aún aquellos como yo, que ya teníamos cierta creencia en un Dios, fue en esta etapa donde verdaderamente pudimos tener una experiencia espiritual. Aún no se llega a un despertar espiritual, pero sí ya tengo una experiencia espiritual y que me hacen una promesa maravillosa. Podrás sentir que vas caminando tomado de la mano del espíritu del universo. Entonces, en ese quinto paso, también es una forma de prepararme y de hacerme ver que si yo me sigo, si hago bien mi inventario, mi reconocimiento de mis daños, mis consecuencias que le ocasionaron a las personas, a mí mismo, y la deformación de mi manera de conducirme actualmente el día de hoy, lo escribo, lo detecto, lo hablo, pero me dice, si te sigues aferrando a los peores artículos de tu existencia, vas a vivir sangrando. No vas a ser una persona que realmente pueda encontrar la felicidad, la alegría, el entusiasmo. Y para eso entonces entramos en los demás pasos. Ya el sexto, séptimo, octavo, noveno, y a través de yo estar constantemente en los inventarios, luchando por reconocer este tipo de consecuencias, he ido empezando a encontrar pues, nuevos modos de conducirme, de ya no siempre sentir que todo lo que yo hago está bien hecho, ni tampoco ver todo como malo. De esta manera empiezo a entrar en un estado de neutralidad, reconocer y aceptar que tengo derecho a fallar, que no necesariamente tengo que encontrar siempre una aprobación, un reconocimiento. Voy paulatinamente dejando de depender y salir de ese estado de niño que siempre estaba en una etapa de necesidad afectiva. Hoy considero que a través de ese trabajo, los cambios que he obtenido son bastante, pues, de beneficio, porque hoy puedo permitirme fallar. Hoy no tengo una exigencia irrazonable a esperar el reconocimiento, el agrado de las demás personas. Todo esto, en mi caso, ha llevado mucho tiempo, mucho trabajo. Sé que existen personas que pueden lograr ir superando sus conflictos internos porque probablemente no se les enraizaron en esas cavernas de la mente. Tal vez en su inconsciente no llegó a formar parte de una deformación tan profunda como en mi ser. Yo tuve que llegar al grado de después de ya muchos años dentro del programa, no sé si aproximadamente unos 20 y tantos inventarios, caer en lo que mencionaba Bill W. Esos compañeros que llevan tiempo practicando el programa y los sigue eludiendo la paz y la tranquilidad, aún no son felices. Bill W. a sus 23 años, después de ser el cofundador, el miembro más antiguo de Alcohólicos Anónimos, sufría de depresiones. Entonces, cuando yo llego a entender que aún trabajando, estando asistiendo diario en grupo, metiéndome al servicio, al trabajo intensivo, tratando de ser lo más honesto que puedo, no encuentro aún esa paz, esa tranquilidad, es ahí donde tengo yo que acudir a la parte que él menciona. Hasta en ese artículo de la seguridad emocional él menciona el inconsciente, porque dice que en este inconsciente se albergan las falsas esperanzas, esos deseos de siempre ser aprobado, deseos juveniles, creer en el amor perfecto. El amor perfecto no existe, ese nada más lo tengo yo en mi mente y lo espero encontrar. Una seguridad total, jamás vas a poder lograr tener una seguridad absoluta. Mencionamos luego, si quieres dejar de tener problemas, pues cámbiate de planeta, porque en este siempre los va a haber. Lo que vamos a hacer es aceptarlos y tratar de ver en qué contribuyo yo para que estos se vayan transformando. Y de esta forma es como yo he ido caminando. Llegué al punto de que después de un tiempo de continuar dentro del programa, veo que me he estancado. En el 12º paso dice que son dolores propios del crecimiento y que algo nuevo va a llegar. Existen tragos difíciles de digerir, que existen obstáculos mentales y emocionales que van a surgir adelante para entorpecer mi vida. Habla
de que cualquier persona, más buena que sea, no está exenta de experimentar esos tragos difíciles. Ruptura matrimonial, muerte de un ser querido, falta de un trabajo. Y va a ser entonces cuando vamos a ver si ya he desarrollado la capacidad para enfrentar estos problemas que la vida a cualquier persona le va a poner, como lo hacen las personas normales. Entonces, cuando yo empiezo a experimentar nuevamente esa sensación como de depresión, de falta de ánimo, de entusiasmo, es cuando por fin voy acudiendo a lo que pues diseñaron ustedes, los expertos en la cuestión de las heridas del alma. El padrino Rigo, el maestro, le decimos maestro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos pudo lograr ofrecer esta oportunidad de adentrarme, pero ahora desde otra perspectiva. Ahora ya, con un poco de conocimiento de mi persona, llegar a realizar la experiencia de las heridas del alma, para mí fue entrar al inconsciente. A pesar de que en el Grupo Centro yo ya había trabajado el taller del niño interno, ya había estado en varios pasos y llevaba ya un caminar pues con mucho entusiasmo y con mucha devoción a lo que es mi programa, me había hecho falta esa parte de reconectarme con esa niñez, de volver a vivir exactamente cómo fue, cómo lo sentí. Y cuando pude lograr en ese trabajo encontrar ese niño maltratado, ese niño que ahora iba a ser protegido por un adulto, fue cuando empecé a verdaderamente conocer la profundidad, la magnitud del daño que me había causado esa vergüenza, esa sensación de impotencia, de injusticia, de desamor. Y así como yo contribuí a que esto se acrecentara y deformara mi personalidad, yo considero que es lo mismo que me ocurrió con el alcohol. El aceptar mi impotencia ante el alcohol, es decir, tú no puedes, ni podrás, ni hoy, ni nunca, ni jamás dominar al alcohol, ni beber como las personas normales. Yo tuve que dejar de engañarme. Yo no puedo vivir ni con alcohol ni sin alcohol. Entonces la aceptación de mi impotencia fue dolorosa, pero también descubrí que así como yo contribuí a volverme un alcohólico, también podía contribuir a ser una persona que pudiera lograr vivir sin alcohol y experimentar tranquilidad dentro de mi ser. De la misma forma, cuando descubro que esa persona que se sintió avergonzada no soy yo, fue una idea, una voz que alguien depositó en mí, pero que ese no soy yo. Eso fue una falsa creencia que yo le di vida a través de no hablarla. Entonces la aceptación de que yo no puedo cambiar esas heridas de mi alma con tan solo desear cambiarlas fue la punta de flecha de la evolución. Así como yo contribuí a que se acrecentaran en mi personalidad, en mi inconsciente, en mi vida ya de adulto, también podía contribuir a que fueran eliminadas, a que fueran transformadas por una nueva sensación, una nueva visión, al grado de que con la insistencia en el trabajo, la constancia, la perseverancia, dice ahí, no va a encontrar la fe que obra positivamente en la vida cotidiana, sino hace un inventario real, honesto, y el ser perseverante ha rendido frutos. Ya no me considero ese ser fracasado, ese individuo sin capacidades. Hoy tengo un grupo, tengo un poder superior, tengo instrumentos espirituales, herramientas que ustedes mismos han estado llevando, han traído. Pero bueno, esta es una forma en que yo lo veo. No sé usted, don Matos, qué me pueda comentar acerca de, pues, de lo que estamos platicando, ¿qué le parece? Fíjese, padrino, que le agradezco la palabra, algo que menciona mucho. Esto no es la varita mágica de que nos va a cambiar. Ujú. Este, esto lleva un proceso. Sí, Esto es empezarlo a trabajar desde la niñez, como menciona usted. Tiene razón. Y algo que me llama la atención, cuando dicen vergüenza o culpa. Y, y es tan interesante porque es más interesante.
porque la vergüenza es social, moral, y es cuando surge al evaluar mis acciones o mis defectos como inaceptables, provocando temor, rechazo, inseguridad. Bueno, eso es lo que me pasa a mí. Se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Mencionaba usted en los niños la vergüenza, y la vergüenza es algo que no tan fácil habla un niño. La vergüenza no la habla tan fácil un niño. No, no dice, ¿sabes qué, papá? Tengo vergüenza. Tus emociones naturales. Dice que es a partir de los 2 años a ser juzgados negativamente, burlados, ¿no? Pero yo me voy a otro tipo de vergüenza. Cuando están los niñitos, en casa y por ahí se levantan, o se levanta el niño de 2, 3 años, porque lo levantaron, ruidos que no tenía que escuchar. Ve, y esa vergüenza al niño le produce culpa, al niño le produce culpa, y no le vas a decir, oye, papá, es que te vi, es que vi a mi mamá, ¿no? Esas cosas se las van guardando. Desde ahí, la vergüenza que te o sea, él no sabe si lo dice o no lo dice, pero siente que es malo. Ujú. Ese tipo de vergüenza. Cuando va creciendo el niño y ve por ahí a su prima, a su primo, a su tío, este, que se van a esconder y se agarran a besos, y por ahí siente otra vez la vergüenza que no es de él, y vuelve a decir, ¿lo digo o no lo digo? Ese tipo de vergüenzas que va pasando el niño, ese es un sentimiento incómodo que aparece dentro de él, y no va a decir, es que siento vergüenza, ¿no? Y en sus reacciones físicas mencionaba, es cuerpo, sí, es trauma, sí, porque se es en presente y se está viviendo, porque es la respuesta del cuerpo. Ves a tu primo que se estaba ya agasajando con tu tío y ves tantas cosas y ya nada más los ves físicamente y te pones ruboroso, te pones así rojito, rojito, y ya no los puedes ver de frente. Agachas la cabeza y sientes pena, sientes vergüenza de decir, yo los vi. Eso es algo desagradable para los niños. O sea, desde donde empieza, ¿no? Fíjate, a un niño, de ahí dicen, este, ¿por qué eres tímido? Pues va a decir, pues, no va a decir, tengo miedo a la interacción con otras personas. ¿Cuál es tu incomodidad? Le preguntan. Su sensación a no estar a gusto. Su sensación a no estar a gusto. Fíjate, fíjate, padrino. Hay niños
que les gusta estar en su casa, que aunque sea como sea, es su casa. Como no hay muchas cosas, hay austeridad, este, y yo de niño había un silencio que no me gustaba ese silencio, ¿no? Yo vivía acá en Cuautepec, Barrio Bajo. Ujú. Había un silencio que no me gustaba, un silencio. Y al niño le dices, ¿qué tienes? Por vergüenza no va a decir, es que no estoy a gusto. Y a esos niños, hay niños que no les gusta su casa. Entonces, si se supone que en tu casa es en el lugar en donde vas a estar bien y vas a estar a gusto, te vas a sentir como pececito en el agua, y ahora es que no te sientes a gusto ahí donde estás. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjate que, 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 que la vergüenza, así como ahorita lo mencionabas, ¿no? Me provocó un temor, un rechazo. Yo soy el que me lo provoco. No es necesario que me lo provoquen, no es necesario que me lo hagan sentir. No es necesario este, que la vergüenza me digan, pues que me exhiban, pues si me exhiben, pues ya. Pero la vergüenza, así como tú decías, no te esmeras mucho, das lo mejor de ti, te preparas, das lo mejor de ti, quieres estar bien, para que a últimas ni debutes, ni te pregunten, ni nada. Ese es un sentimiento de la fregada. Con eso se va creciendo. Y fíjate, por ahí se llega al fantástico mundo de los alcohólicos anónimos, en donde me dicen, bienvenido al mundo de los tuyos. Y dice, ¿por qué el mundo de los míos? No, no, no es cierto. ¿Por qué el mundo de los tuyos? Porque tú, este, esa vergüenza que tienes al ser visto físicamente, este, a esa vergüenza que te imaginas que te critican por tu conflexión, por tu compulsión, aparte que si te critican, pues no le dan importancia. Tú eres el único que le das toda esa importancia a lo que tiene tu mente. La gente, pues está en lo suyo, sí, sí, sí te critican si hablan de ti, pero pues no a la magnitud que fueras tan importante. Entonces, algo que me gusta del señor Carlos Gustavo Jung, en su libro rojo, que menciona que hay unas sombras sociales. Y esas sombras sociales, que es algo colectivo, colectivo común. Entonces, si me dicen bienvenido al mundo de los tuyos, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de mis compañeros alcohólicos sufrimos o padecemos de ese trastorno, de ese trastorno emocional. Y ese ahí en donde tú dices, lleva tiempo, sí, sí lleva tiempo. Igual, sí se nos ayuda un cuarto paso, un octavo, nos ayuda a heridas, pero algo muy importante, fíjate, si lo dice Bill W. ahí en el libro del Transmítelo, ¿no? Que, que cuando iba a haber un nuevo empleo,
de Nueva York a la provincia, que va en el autobús y dice, al empezar a hablar cómo bebía y tenía sus formas de beber, le dio vergüenza, pero con una copita, mira, se quedó ahí en el pasto tirado y se fue al autobús y ya no sintió vergüenza, ahora fue sin vergüenza. Entonces, mencionas algo bien cierto, una vocecilla así, el ego, pensamiento, Luzbel, Satanás, quien sea, pero me doy cuenta de que eso está dentro de mí y yo le doy vida. A ese tipo de vergüenza yo le doy vida. Híjole, es que ya estoy bien gordito. Es que me da vergüenza me voy a ir al gimnasio. Pues es para que hagas ejercicio. Híjole, fíjate, padrino. Llegas a Alcohólicos Anónimos y, y luego te mandan al cuarto y quinto paso. Llegas a tu grupo y ya te sientes superior. Porque dices, allá sí se trabaja bien. Estás en tu grupo de 24 horas y dices como que les falta esa euforia, ¿no? Vas al tradicional y dices, como que aquí no les encuentro el chiste, pero ¿qué es lo que pasa en mi mente? Que no lo puedes decir porque si no te van a mandar a la fregada. Por vergüenza no hablas. Y necesitas otro igual para disipar esa vergüenza. O sea, mi padrino, ¿no? Yo encontré a mi padrino y le comentaba y me decía, no importa, con que dejes de beber. Muchos padrinos me decían, ponte a leer. A mí nunca me gustó leer, padrino. En mis primeros 5 años no me gustó leer la literatura de Alcohólicos Anónimos. Yo decía, pues con lo que dice mi padrino yo le creo. Y me daba vergüenza que vieran que no me instruía a leer. Tenía la literatura hasta que llegó verdaderamente el momento. Porque todo es un proceso. Ese es un proceso de descodificación, los 12 pasos. Así como te pones a leer, es que todo es un proceso y va agarrado de la mano. Ahora que pasamos Semana Santa, ¿no? Investigar. Me tuve que leer el Concilio de Trento, tuve que empezar a leer a Fray de la Padua, tuve que empezar a ver quiénes eran los merolingios, o sea, llevar todo como hasta el límite de investigar. ¿Para qué? Pues para dejarlo, dice, sales de un lugar, pero ya estás sujetado de otro lugar. Me pongo a leer los 12 pasos, las 12 tradiciones, me leo el compendio, me meto en donde me dijeron que me iban a rivalidar mis materias en el tradicional, porque es real, ¿no? Son 12 pasos. Y al ponerme a estudiar, ya me sentía superior, pero me di cuenta que ese es un programa en donde me dice que soy una persona ingobernable, que no tiene cordura y que yo sufro de fantasías, porque dice, usted es un idealista en bancarrota. Usted dice, usted construye castillos de arena, o sea, usted vive en un estado de fantasía. Usted, fíjese, si me estás diciendo que esto es social, moral, si me estás diciendo que la vergüenza
es al hacerme una autoevaluación de que no ha habido algún cambio, me doy cuenta que empiezo a tener nadie cambia, pero empiezo a dejar de utilizar ciertas circunstancias de afuera. Hay una afuera, sí, empiezo a respetar los cambios de las personas, empiezo a tener un cambio de juicios y actitudes, empiezo a dejarlo de pensar y de hacer, y empieza como a cambiar algo, pero no basta con hacerlo, dejarlo de hacer física ni mentalmente. Aquí es en donde me invitan a conocerme a mí mismo. Aquí es en donde empieza apenas el trabajo para discernir el pensamiento. Mencionaste algo que me encantó, padrino. Usted es capaz de vivir en un mundo de sufrimiento sin sufrimiento. Esa es una gran incógnita. Esa es una gran incógnita. Y está buenísimo, ese está buenísimo, pero ¿qué te parece si leo los comentarios, padrino? Adelante, Los, los, los estos que tenemos, los, los saluditos que tenemos aquí de todas las zonas, personas, venga, así como el de nuestra querida y buena amiga Angie Pons, que ya vi que nos mandó por aquí un mensaje. A ver, me encanta que lo cierro y dice, ya me cerraron, y se va. Pero pues se deja es el único problema de estar en vivo. Dice Serrano, saludos al buen Chucho Matus, gracias, Alberto, saludos. saludos, saludos. Vera Craft Painting, saludos a todo el equipo de Heridas del Alma, saludos Matus y Padrino, Saludamos a todos. bendiciones a todos en esta noche. Frankie Rivers, saludos padrinos, un abrazo a la distancia de Saludos Norma a y Arturo Frankie. desde Atizapán de Zaragoza. Ah, sí. Gracias, Normita. Gracias, Arturo. Martín Jorge Baeza Hernández. Saludos, padrinos. Gracias, Jorge. Saludamos a Jorge Baeza. Manuel Montoro. Saludos especialmente al panel. Gracias. Saludamos. Un saludo a Javier Córdoba que nos está viendo en esta noche. Gracias, Javier, padrino. Un abrazote muy grande para ti. Hasta el Estado de México, Javier Córdoba. Saludos. Saludamos a Javier. Saludos para Isaac Sánchez. Hola, buenas noches. Buenas noches a Isaac. Saludos para Isaac. Emanuel Sánchez. Saludos, padrino. Gracias, Emanuel. Muchas gracias. Buenas noches. José Hernández. Mira, ahí también habló el perro. Quiere que saludos. Saludar a toda la banda, sí, saludos. No, pues sí, todos, a todos. Sí, Ya ahí nos está viendo mi padrino, el irlandés. Saludos, padrino. muy bien. A- Ahí a Azcapotzalco, a su grupo.
Saluditos para el irlandés. Y aquí tenemos a... Y otra vez me lo cerró. No, sin desesperarnos. Sin desesperarnos. Aquí está. Saludos para el buen amigo Néstor Guía. Saludos, Quiquitos. Buenas noches. Saludos. Gracias por estar conectados con nosotros. Mm. Néstor Guía. Saludos para el padrino Rigo, Jesús Matus y Mario. Saludos, padrino Mario. Saludos para todos de una vez. Dice Sandra Ramírez. Saludos desde Riverside, Lucerna Valley. Gracias, Sandra. Hasta allá saludamos a todos por allá. Margarita Chimal. Saludos, padrinos mágicos. Maguitos. Saludos para Doña Maguitos, Doña Maguitos, padrino Maguitos. Alanón presente. Eso. José Luis Cabral, saludos de Los Ángeles y saludos para el padrino Rigo y los que forman parte de Misión Colectiva. Muchas gracias, José Luis. Hay que mandar saludos hasta Los Ángeles. Heréndira, Heréndira Armendaris. Saludos al padrino Mario. Sí, saludos para la madrina recuperada. Eso. NA presente. Y Yasmar Garita. Saludos. Eres admirable tú. Ha de ser para usted, para todos Usted, igual, admirables. es usted, padrino, es usted, es usted. Saludos a Doña Yasmín, Sí, dice Miguel Bueno Martínez, saludos al padrino Mario Alberto de Miguel P. Miguel B. Saludamos a don Miguel. Edgar Omar Jiménez Ortega, saludos desde el despertar espiritual. Ay, ay, ay. Saludos para don Omar y toda la banda del Despertar. Mister Josos, saludos papi, saludos a Visión Colectiva. Ah, Gracias, mi sí. chin. Saludamos a toda visión colectiva. Alberto López. Aquí ando, padrino Mario. Bien, Alberto. Dice Beatriz Becerril. Saludos, primo, te admiro. Ah, saludamos a los primos. Eso, bueno, eso. Saludos para Pérez Sánchez. Jesús García, te amo mucho, papá. Javier Córdoba, excelente tema. Saludos a Rigo, Jesús Matus, Padre Mario, Padrino Mario. Saludamos a toda la banda. Martín dice que saludos. Francisco Aparicio, excelente tema, muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, buen Muy tema, buen buenas tema. noches, gracias. A nuestra querida amiga Angie Pons. Saludos, Angie. Saludos Saludos, hasta Angie. Tlalpan, el grupo Tlalpan, Tlalpan, bien. que de ahí salió el caldo tlalpeño, dice, ¿no? Sí, se viene. Bueno, pues son todos los comentarios que tenemos, padrino Mario. Adelante, por favor, buenas noches, adelante, adelante. Sí, es bueno el saludar, el integrarnos, el platicar. Yo he visto que algo muy importante no es solamente descubrir las heridas que me lastimaron, deformaron mi personalidad y terminé yo por lastimar a quien se cruzó en mi camino.
A su vez, el haber yo dañado a los demás me llena de culpa. Entonces, iniciar el proceso de reconocimiento de los daños que yo causé me proporciona a mí un ingrediente de liberación, porque entrar al trabajo a profundidad es saber que realmente todos esos daños que yo causé fueron provocados por un daño que yo recibí y del cual yo no soy responsable. Entonces a mí me sirvió de mucho saber que si bien yo me sentía avergonzado por haberles fallado a todos y tuve muchas ganas de decirle, perdónenme, ustedes no saben cuánto he padecido yo a través de los daños que les he ido causando a todas estas personas que aun cuando me recibieron, aun cuando me trataron con cariño, con respeto y me brindaron amor, yo no tuve la capacidad de absorberlo, de recibirlo y de sentirlo. Y tuve que ser esa persona que respondió a un bien con un mal. Esto me causó mucha culpa, me causó mucha vergüenza el tenerlo que admitir ante Dios, ante mí mismo y ante otro ser humano. Pero fue la pauta para poder lograr entender que al reconocer yo el daño que había causado a todos los demás y pedirles un perdón sincero por esas faltas, era el camino para dejar de cometerlo. Entonces el haber podido tocar de cerca todos esos daños, traumas, heridas que yo vengo padeciendo, me han hecho hoy ser una persona más consciente y más centrado en no causar y regresar ese daño a personas que me encuentren en mi camino. Es por esto que es tan importante para mí que el cambio sea real y genuino, porque en los primeros años de mi vida, cuando yo me sentía maltratado, malquerido y que me sentía avergonzado de mí mismo, empecé a querer distraer estos daños, este dolor que me producía vivirlo, alardeando, negándolo, engañando. Y hoy sé que de esa manera no se compusieron, se hicieron más grandes, crecieron en esa oscuridad. Y cuando verdaderamente empiezo a reconocer mis faltas, a aceptar, a empezar a desear cambiar, es cuando me reintegro a una sociedad, cuando me reconecto conmigo mismo, pero a través del dolor que produce sentir, reconocer y volver a vivir todo eso que yo ya no estaba dispuesto a volver a experimentar el dolor que me producía desde muy pequeño. Entonces, cuando el cambio empieza desde abajo y desde la profundidad del ser, se empieza en mí a despertar una ilusión de que algún día, de algún modo, voy a poder lograr yo dejar de lastimar a las personas, empezar a intentar establecer relaciones sólidas, vínculos afectivos, estrechos, sólidos, ser uno más de la manada, volver a formar parte del equipo, reingresar a la vida. Estas situaciones para mí toman hoy en día un papel prioritario, porque yo voy viendo que si ya no, actualmente ya no vivo con esa fantasía del amor perfecto. Yo llegué a sentirme muy lastimado cuando una persona que supuestamente dice que me ama, ¿por qué me critica? ¿Por qué no tiene tiempo para mí? He tenido que dejar de culparlos por no complacer mis constantes exigencias. Estas exigencias siempre me han producido una sensación de traición, de rechazo. Entonces, cuando yo voy descubriendo que yo he participado en el alejamiento de las personas para conmigo y que a mí no me trajo ningún beneficio alejarme de la vida, criticar el actuar de las personas, sino empezar a enfocarme en que yo he participado
a través de mis constantes exigencias en que las personas pues tengan que de repente decirme, oye, no, es que yo no puedo estar siempre atendiendo tus necesidades. Ya es tiempo de que tú empieces también a hacerte responsable. Hemos entendido que la responsabilidad es responder con habilidad ante las problemáticas que la vida misma nos presenta. Entonces, cuando yo voy haciéndome ya un poco más consciente, como enterándome de cuál es mi papel actualmente en este mundo en el que yo pertenezco, es cuando empiezo a adaptarme nuevamente a la vida, porque uno de mis grandes problemas fue vivir en constante desadaptación. Yo padezco no solamente de alcoholismo, sino de desadaptación al medio que me tocó vivir. Entonces aquí es donde empiezo a enfrentar el problema de la personalidad, porque el problema de la conducta, el de la personalidad, para mí es la mitad del segundo paso, la vida ingobernable. Esa vida ingobernable, lógicamente, pues habla de que yo no gobierno ni mis pensamientos, ni mis deseos, y mucho menos mis acciones. Entonces, al dejar de beber, que es la primera mitad del primer paso, admito que no puedo yo beber, pero también reconozco que mi vida se ha vuelto ingobernable. Es más difícil para mí entrar al proceso de la personalidad que al proceso de la abstinencia. La abstinencia, en mi caso, fue obligatoria y necesaria porque las consecuencias fueron demasiado catastróficas. Yo ya no podía continuar bebiendo. Fue sencillo para mí, a través de haber llegado a un lugar donde se me provee. Dicen que la providencia, y para mí la providencia es diferente a la divina providencia. Nada más yo fui provisto de las herramientas que requería para dejar de beber. Entonces ahora me corresponde a mí, porque el simple hecho de asistir a un grupo, a una iglesia, a un taller de psicología, a una experiencia de heridas del alma, el simple hecho de tener la disposición de asistir, el milagro de dejar de beber se realiza. Y no es mucho lo que yo tengo que aportar. En mi caso así fue. Yo nada más me presenté, me llevaron al grupo, llegué ahí y solamente seguí la secuencia. Usted haga lo que vea que hacemos los demás. Venga a diario, hable con su verdad, éntrele a sus participaciones, haga servicio, entréguese, enamórese de esto. Y en automático deje de beber. Pero el problema de la conducta, de la personalidad, ya no era nada más cuestión de entregárselo al grupo o a Dios. Era necesaria mi participación, mi colaboración, mi deseo intenso de dejar de conducirme de esa manera equivocada, porque yo viví las consecuencias. El haberme sentido rechazado y haberme alejado de la civilización, del mundo, de la vida, de la familia, fue un aislamiento total. Yo ya padecía de una soledad, aún estando dentro de la gente. Nunca sentí conexión con nadie. Nunca sentí que nadie me quisiera y por consiguiente yo no quería ni aceptaba a las personas. Entonces, empezar a vivir este proceso dentro de Alcohólicos Anónimos es decisión del individuo aislado. Yo por sí solo, por mí mismo, cualquiera que sean mis circunstancias particulares, sea rico, pobre, profesionista, grande, chico, joven, hombre, mujer, lo que sea cada persona, debe desarrollar la buena voluntad, la decisión de tener una actitud positiva para enfrentar el problema. Estos son los primeros, pues, intentos por ingresar a lo que viene siendo el proceso de la reintegración, primero hacia mi persona, aceptarme como soy, descubrir que esas heridas que yo vengo padeciendo de injusticia, de vergüenza, esa culpa que siempre sentí, ese arrepentimiento tremendo por haberles fallado, yo he tenido que llorar y decir perdónenme por no haber sido la persona que ustedes querían y merecían tener. Nunca fui un hermano entre los hermanos, un amigo entre los amigos, ni un trabajador entre los trabajadores. Siempre he querido ser el número uno, pero de una mala forma. Entonces aquí, cuando logro liberarme de esas cadenas que vengo arrastrando de generaciones, donde a mi familia se le inculcaba el ser el número uno. O sea, no basta con ser uno más, usted tiene que ser de los mejores, o al menos así yo lo percibí el mensaje. Y con esto crecí, pero sin las energías o las herramientas para lograrlo.
porque yo ya nací hipersensible, dice ahí pueril. O sea, siento de más. Aparte, tengo una mentalidad infantil y todavía soy ampuloso, porque eso lo diagnosticaron los que estudian al alcohólico en el 12º paso. Cómo nos dolió cuando dijeron que esas características han descubierto que eran generales o comunes entre los alcohólicos que estudiaron. Infantiloide, pueril y ampuloso. Esto me liberó tremendamente, aunque me sentía avergonzado de ser un alcohólico. Descubrí que si bien tenía yo que reconocer que mi fracaso en la vida no era cuestión de mi persona, sino fue algo con lo que yo tuve que crecer y que hoy en día puedo entender, aceptar y transformar. Pero es necesario no nada más llegar al grupo a sentarme, a fumar o a tomar café, hacer horas, ¿cómo le llaman? Horas de espalda, ¿no? Algo así le llaman, horas de esas horas, horas de espalda. Entonces no es Sí. nada más cuestión de ir y presentarme, sino tengo que estar dispuesto a aportar mi colaboración, a esforzarme. Y la verdad es que no es la misma fuerza que se tiene para dejar de beber, porque es completamente necesario e indispensable parar de consumir. Ahí hay una fuerza, porque hay una consecuencia. A la misma necesidad que tengo de cambiar mi manera de comunicarme con los demás, ahí no tengo la misma fuerza. Y el problema es que ahora, por sí mismo, tengo que desarrollar yo la necesidad de reintegrarme a una sociedad. Tengo que descubrir qué tanta soledad he experimentado en el mundo, volver a reconectar y a sentir lo triste que es la vida de una persona que se siente no querida por los demás. Es algo que fue necesario en mi caso, revivirlo, volverlo a sentir. Una necesidad tremenda de decir, ¿por qué les fallé? Pero ya no desde una perspectiva de un niño herido que nunca falló, que simplemente le hicieron creer que yo había fallado, sino actualmente ya de un individuo que causó daños reales. El haber deformado mi personalidad me llevó a maltratar a las personas, a matarles su personalidad. Hay un paso que dice asesino de personalidades. ¿Cómo te sentirás de ver el rostro de esas personas a las que por haberme yo sentido lastimado, dañado y despreciado, les tuve que autoinfringir algo que yo solamente interpreté como daño en mi persona? Y al no haberlo podido transformar a través de la terapia, quise desquitarme del mundo, lastimé, herí con malignidad, les acabé muchas personas, les contribuí su mal que ya venían ellos cargando. Y esto no es agradable, contemplar esta perversa enfermedad del alma. Habla de un deseo perverso, de siempre atribuirle un motivo bueno a uno malo. Querer negarlo no me liberó de esa sensación de fracaso y de culpabilidad. Por eso no me podía integrar ni aceptar a las personas como son, porque no me acepto a mí, porque el cambio que yo ando predicando que ya tengo, como me decían cuando estuve muchos años con los cuartomarcianos que les llaman, pero pues realmente para mí es un gran trabajo el que se realiza en cuarto y quinto paso en esas haciendas. Me decían los de cuando iba a 24 horas, hora y media, traes al Cristo en el pecho y al diablo en el lecho. Yo descubrí que el hecho de creer que ya he cambiado no produce en mí la sensación de conexión con los demás. Y es ahí donde descubro que el cambio tiene que ser profundo, genuino, donde debo mostrar mi verdadera personalidad, porque de otro modo voy a continuar lastimando ya no a los que dañé de adultos que convivieron conmigo, sino hoy en día yo no le puedo regalar a las generaciones que me van a acompañar, que vienen en mi camino, que existen sobrinos, que hay una nieta
que hay personas que están alrededor de mí, yo no les puedo infligir la herida que a mí se me infligió. Esos gestos que yo veía, cómo eran de reprobación hacia mi persona, no basta con que yo les diga a un niño, ay, eres grande, eres único, qué bien lo haces, pero desde una superficialidad no va a entrar en ellos. Tiene que venir cargado de ese famoso lenguaje del corazón, donde yo tengo que ganarme su confianza, vivir la experiencia de lo importante que es sentir aprobación y valorar realmente las cualidades de las personas. Y esto no se va a poder lograr transmitir, que no sea nada más de palabra, sino que se sienta hasta que yo realmente sane ese niño lastimado que vivió y habitó dentro de mí. Cuando yo a mí realmente me valore y me diga, no debes nada, estás entre amigos, siéntete en confianza, verdaderamente tienes derecho a cometer errores, no eres tan malo como te creíste, tienes derecho a vivir, formas parte de la manada humana y lo peor de todo que eres alguien valioso y digno de ser amado. Esas palabras sanadoras, cuando me las dije a mí, las sentí y las puedo vivir, es cuando se las voy a poder llevar a los que me suceden, a los que llegarán a mi vida, para que verdaderamente se pueda, no desde la parte de la mentira o de la superficialidad, sino verdaderamente transmitirles esa sensación de sentirme agradable al lado de esas personas pequeñas que deben de empezar a vivir una vida libres de esa sensación de vergüenza de no ser lo suficientemente digno para ser amado. Hacerles sentir y transmitirles que como son, son personas valiosas. Pero si no logro yo realizar este proceso, que va a ser tardado, doloroso y en ocasiones, cuando desees sondear mis instintos, el orgullo nos va a decir, tú no estás mal, tú no tienes tanto problema, tú eres buena persona. Y el miedo me va a decir, no te atrevas a meterte en esas áreas tan profundas y dolorosas de tu personalidad. ¿Qué caso tiene hoy ya no bebes? Hoy eres alguien adaptado, ya tienes una familia, tienes una casa, un carro, ¿qué te preocupas? Ya con eso es suficiente. Y no, no es suficiente porque hoy la parte de la enfermedad, desde que llegué me dijeron, solo tienes una suspensión diaria de tu sentencia de muerte. La manera en que yo me comporté y me conducí, debí de haber estado ya sin vida, mas sin embargo hoy la tengo. Y para gozar de mi sentencia, de mi suspensión de mi sentencia diaria de muerte, es necesario para mí desarrollar la experiencia espiritual, porque mi enfermedad no es de la mente, no es del cuerpo, yo estoy enfermo del alma. Entonces, la solución a todos mis problemas es el despertar espiritual. El mantenimiento y desarrollo de esta experiencia espiritual va a permitir sanear mi ser y poder lograr llevar este mensaje en cada momento, en cada lugar. Yo estoy intentando, no quiero decir que ya lo hago, pero hoy sé que este es mi objetivo, esta es mi intención, empezar a continuar saneando todas las partes lastimadas de mi ser para que yo pueda verdaderamente transmitir esto que deseo, que no basta con tan solo desearlo, ahora hay que culminar el proceso para poder verdaderamente conectarme con las personas, dejar de sentir yo esa soledad para no hacerlos sentir a ellos esta soledad que yo vengo cargando. Entonces, para mí es muy importante continuar dentro del programa y dentro de la intención del cambio, porque no es agradable continuar fallándoles a las personas, fallándome a mí, dándole vida a sus defectos de carácter. Para eso tenemos un programa, para eso tenemos pues una experiencia de las heridas del alma, donde vamos a estar constantemente intentando avanzar en nuestra, pues en esa perversa enfermedad del alma
Pues eso es así como yo lo voy viendo, señor Don Matos. ¿Cómo ve usted, gran padrino? Díganos qué piensa de todo esto que estamos platicando. Dígame. No, fíjese, padrino, es real por ahí. Así como le mencioné, es que somos colectivos y esa colectividad es a la que venimos en, en semejanza a la mayoría y no nos podemos brincar los procesos. Lo interesante es de que sí, dice, venimos con el Cristo en el pecho, pero con el diablo en las acciones. Y es real y en eso me pone a pensar. Yo llegué a los 19 años a Alcohólicos Anónimos. A los 19 años llegué al Grupo Norte. Este, y, y se acaba mi carrera bebetoria, muy joven, Ujú. muy joven, Todavía, muy todavía. joven, sí. Todavía tenía la fuerza, no, pues tenía toda la fuerza del mundo, tenía toda la fuerza del mundo, tenía toda la energía para seguir. Eh, Fíjese, a eso que usted menciona de esos grupos, originalmente es de viernes, sábado y domingo, y me aventaba los 3 días. Ujú. Tenía toda la fuerza, toda la juventud, y, y esa energía y esa juventud, todavía llegaba a mi grupo al Jalpa de Vida y apadrinar a los ahijados. Pues era un chamaco bizcocho, papadrino. Sí, Sí, era un chamaco bizcocho. Este, Llegaba y por ahí tenía a mis ahijados que les decían la jaula de las locas. sí, O sea, yo tenía 10 ahijados con preferencias. sí, Decían, a veces lo volvemos loco este cábula, ¿no? Le estoy diciendo un grupo es que en aquellos ayeres era poca la demanda y todos los grupos eran o 24 horas o eran corriente jóvenes, mm, no se les cobraba ni un peso. Y usted se acuerda de la normativa 028, padrino. sí, Por eso, los anexos y los 24 horas no han sido molestados, porque no se les cobra y aparte tenemos convenio con la Secretaría de Salud sí, y vamos a llevar, bueno, los que tienen sus grupitos 24 horas, servicios gratuitos, todavía llevan su informe. Y ahorita los que tienen los problemas son esos cabulillas que les cobran desde 800, 1,000 pesos, 1,500, hasta 3,000 pesitos por semana. sí, Y pues es una falacea. En aquellos ayeres el único que cobraba era el Oceánica, ¿usted se acuerda? sí, Y el Ave Fénix, el que estaba allá por Querétaro. sí. Y, y de ahí párale. Y, y les digo, tenía toda esa energía y apadrinaba que a la Heidi, que al Héctor, que a la Elsa, o sea, tenía mis 10 ahijaditos. Todavía agarraba y me coordinaba una junta ahí en el Jalpa de Vida. Llegaba y, y el tema es la vergüenza. Fíjese, por eso lo digo. Yo tengo un gran padre, lo amo mucho, mi papá, mi progenitor. Dedicado a lo suyo, ya es jubilado del Seguro Social Ujú, como neonatólogo y comenta por ahí, ¿no? Que operaba con sus colegas y le decían, oye, Chuchín, ¿y Chuchito a qué se dedica? O sea, acá su servidor, ujú. este, padrino, chamán, exorcismos, cuarto y quinto.
¿Cómo a qué más se dedica, no? Es padrino. Es padrino Starify. Padrino Starify, 5 estrellas. Y, y yo les comentaba, es ferrocarrilero. Ay, está ahí en Buenavista. No, es vagón de día y durmiente de noche. Ay, ay, ay. Y me daba vergüenza, padrino. Es que podrían hablar de un paria. Sí. Según él está en recuperación, que Ujú. él según está, dejando los vicios, y lo decías bien clarito, que va te lo juro que yo llevaba mis 12 pasos forraditos en el metro, padrino, cuando iba allá a la universidad, acá a Polanco, mis 12 pasos, mis 12 pasos, y los llevaba forraditos, padrino. O sea, yo me dejé guiar del padrino. Sí. Yo le iba a todas. Pues estás chamaco, padrino. Que a las convenciones, que a Coahuila, Saltillo, a la que fuese. Y algo que me enseñaron, el servicio cuesta. El servicio, tú te tenías que pagar tu boletito, tú te tenías que pagar tus servicios, tú todo, cabrón. Ujú. Si acaso a quien se le hacía la séptima era el anexado al primero que se lo llevaban. Ujú. Y decían, todos los primeros se van a beber por rateros. No. No, o sea, fíjate, padrino, a mí me daba vergüenza que se expresara así mi padre de mí. Por eso tuve que terminar una licenciatura. Ujú. Por eso mismo tuve que echarle ganas a la vida. Pero ¿qué crees? ¿Qué? O sea, fue bonito ir a trabajar a la SAD allá en Altamira, en los barcos, en los buques, en la aduana fronteriza de Mexicali. O sea, fue un gusto que me di y algo que la vida me permitió. Igual tener reconocimientos, por vía YouTube, ya los estuve viendo, y eso es un gusto, pero por azares de la vida te da unas vueltas bien bonitas. O la bebes o la derramas. ¿Qué crees? Apenas me tuve que apadrinar la semana pasada. Y hay que sincerarse. ¿Qué crees, padrino? Se me antojó, por un instante me llegó el pensamiento chingarte, una cubita. Chingarte una cubita se me antojó. ¿Y qué haces cuando se te antoja? Pues hablar, padrino. ¿Qué crees, padrino? Se me antojó chingarme una cubita. Me dice, pero pues ya estás allá en los servicios generales para el servicio mundial, desgraciado. Pero se me antojó, padrino. Ujú. Ya te pones a leer y hablas, de John Marín Rubí, o sea, hablas de Rupert Sheldrake y Cartoel, ya, su pedo es el alcohol. Así en cortito me bajó, me dice, tu pedo es el alcohol. Tú llegases por tu manera de beber. Usted tiene que estar en su agrupación todavía. Sí. Hueles a pulque. Parece mentira, pero es real. Dejé de fumar. Me encantaba fumar. Me gusta fumar. En ese, se me antojó un cigarro. Va a parecer jalada, pero me acordé de que ya no fumo y se fue. Se fue la obsesión así. ¡Paz! Pero yo debo de estar,
yo como alcohólico debo de estar practicando el 12avo paso. ¿Y cuál es ese? Estar platicando con otro igual a mí. Yo debo de estar con otro enfermo igual que yo. O sea, pasándole el mensaje y recibiendo las mutuas experiencias. O sea, da vergüenza decirlo, pero pues es real. Es real reconocer que, pues, que debo de estar trabajando conmigo. Sí, Este, vergüenza o culpa, no lo sé, pero la culpa es cuando lo haces, ¿no? ujú. Y ahorita, pues en la vergüenza es bajarle e ir a mi agrupación. Por Ponerme. favor. Sí, dicen, esto es de redoblar esfuerzos. Sí. Ya no es lo mismo, ya me canso. Ya no es lo mismo, ya nada más que ¿te acuerdas de Jorge Armizu? El que Creo que dice que sí. llegaba, el Tata, el que llegaba las Ujú. 9 ya estaba en su casita y quería su cocol. Gol. Ujú. Ya quería estar así, pero lo más importante soy, Sí, lo más importante soy, y solo por hoy estamos aquí, padrino. sí, Solo por hoy y por la gracia de Dios somos un milagro. Eso sí te lo puedo decir, sí, señor. porque no soy lo que era ayer y no tengo todo lo que quisiera, pero tampoco soy lo que fui ayer. Ujú. Y hoy doy gracias a Dios, al Dios de los alcohólicos, a ese Dios que me ha permitido estar hasta hoy, que me ha permitido la dicha Ujú. de tener un hogar y una familia. Sí, Y también darle las gracias, pues, a mis amigos, darte las gracias, padrino, igual. por, por esa oportunidad que nos das, por tu tiempo que nos regalas de estar aquí, de estar 2 horas acá hablándonos de la vergüenza, dando lo mejor de ti para la gente que nos escucha, dando lo mejor de ti, porque pues hay alguien que no sabemos, pero nos está escuchando y quiere trabajar eso de la vergüenza. Y pues aquí estamos. Adelante, padrino. Adelante. No, pues solamente dar las gracias. Igual de aquí para allá lo mismo. Estamos en lo dicho y continuamos en este camino. Buenas noches. Muchas gracias, padrino Mario. Te lo agradezco infinitamente. Gracias, Dani. Y gracias a todos los que hicieron posible este programa. Muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias, buenas noches.